Muy buenas tardes, chicos. Qué bueno es saber que estás del otro lado, preparado con tu Biblia y tu cuaderno para poder descubrir juntos las maravillas de la palabra de Dios. La enseñanza del día de hoy la titulé Llamados a estudiar. ¿Y saben por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante estudiar? ¿Por qué nuestros padres nos incitan a estudiar? Y cuando hablamos de estudiar, no solamente abarcamos la palabra de Dios, sino también a todos los conocimientos que podemos adquirir de las diversas ramas del saber. A través del ejemplo de Daniel y sus 3 amigos, vamos a entender por qué todos los hijos de Dios somos llamados a estudiar. Pero antes de comenzar con este estudio, vamos primeramente a hacer una oración. Amado Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido por este tiempo. Agradecidos por cada maestro que nos instruyen en tu palabra. Gracias por este medio disponible y por poner nuestra predisposición para aprender. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón atento, dispuesto a obedecer en todo. Ayúdanos a entender lo importante que es estudiar para glorificar tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Momento de la historia bíblica. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Y dice así: Durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey de Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: Tengo miedo de mi señor, el rey,
quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, temo que el rey demandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar de ellos. Y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplir los 10 días, compara nuestros aspectos con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces, el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes, Dios le dio la actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe de Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey les consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Momento de la reflexión. En los primeros 5 versículos del capítulo 1 vemos la decadencia y la caída de Jerusalén. Joacín era el rey de Judá, hijo de Josías. ¿Recuerdan quién era el rey Josías? Fue el rey piadoso que había impulsado la última renovación espiritual de Judá. Fue durante el reinado de Joacín que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó de Jerusalén, llevando el primer grupo de cautivos a Babilonia. Dentro de este grupo se encontraban Daniel y sus 3 compañeros. Ellos eran jóvenes judíos que vivían en Judá. Despojados de toda libertad, tuvieron que presenciar la crueldad de los ejércitos babilónicos, interrumpiendo en sus casas, matando a sus seres queridos y llevándose todo aquello que les parecía de valor. Miren, chicos, qué terrible que fue para estos jóvenes tener que afrontar esta situación, aún siendo ellos inocentes de la tragedia que estaba pasando. En el versículo 3 nos dice que estos jóvenes eran del linaje real de Judá. Todo hacía suponer que su vida iba a estar llena de comodidades y de lujos en la corte de Judá. Pero ahora se encontraban cautivos de una potencia extranjera. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, que seleccionara jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia y de buen juicio para servir en el palacio real. Además, se les debía instruir en el idioma y la literatura de Babilonia. El jefe de los eunucos seleccionó a estos 4 jóvenes
y les puso por nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesach; a Azarías, Abednego. Todos estos nombres estaban referidos a los dioses de Babilonia. A pesar de estos tiempos de cambios repentinos en su vida, ellos se mantuvieron firmes en la obediencia a Dios y decidieron no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y vemos en el versículo 9 cómo Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos para ser probado por 10 días comiendo legumbres y bebiendo agua. Podemos suponer que Daniel tuvo muy presente el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3 y 4, que dice así: Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo más profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás buena reputación. Daniel obtuvo el favor de Dios, y por su obediencia, Dios había respaldado a estos 4 jóvenes que se habían propuesto en su corazón agradar a Dios. Más adelante vemos que ellos son aceptos delante del jefe de los eunucos y delante del rey Nabucodonosor. Tanto fue así que se los consideró 10 veces más sabios que los demás jóvenes magos y brujos del reino. Ahora bien, chicos, ¿cómo creen ustedes que Daniel y sus compañeros llegaron a servir al rey en cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio? La respuesta a esta pregunta es la obediencia al llamado a estudiar. Sí, chicos, así es. Como Daniel, nosotros somos llamados a estudiar, no solamente la palabra de Dios, la cual es la base de toda sabiduría, sino también debemos tener conocimiento de la historia, las matemáticas, la ciencia, los idiomas, etc. En el versículo 17 nos dice que Dios les dio a estos jóvenes la actitud de comprender todas las ramas del saber. Y no solo esto, sino que también le dio a Daniel la capacidad de interpretar los sueños y las visiones. Todas estas fueron bendiciones dadas por Dios. Pero cabe destacar algo muy importante. Estos jóvenes pusieron de su voluntad y de su tiempo para dedicarse al estudio. A pesar de todas las adversidades, a pesar de que se encontraban en una tierra extranjera, ellos fueron jóvenes estudiosos que glorificaron a Dios con todo lo que habían aprendido. Pero ahora bien, vos me podrías preguntar: profe, ¿cómo puedo glorificar a Dios a través del estudio? Déjame decirte que a través del estudio, Daniel se convirtió en el consejero del rey y logró interpretar todos los sueños de Nabucodonosor, dando testimonio fiel de que el Dios de Israel es el verdadero Dios y el dador de la sabiduría. A través del estudio de idiomas, hoy en la actualidad existen más de 450 traducciones de la Biblia y muchos misioneros en el mundo han estudiado idiomas nativos para traducir la Biblia a estos idiomas. A través del estudio de la medicina se han creado muchas vacunas para el cuerpo del ser humano, disminuyendo la tasa de mortalidad infantil. Existen muchísimos ejemplos más, pero déjame decirte algo que es muy importante.
Es muy importante que seas un joven o una jovencita estudioso para Dios. Estudia la palabra por sobre todas las cosas, primeramente, y adquiere conocimiento de las ciencias para que el día de mañana seas usado por Dios y puedas dar testimonio de que Él es el Dios verdadero. Chicos, les animo a que puedan estudiar y aprender a defender el Evangelio de Dios. Muchas veces tendrán que defender su fe ante otros y necesitan estudiar la palabra. Y también necesitan estudiar las ciencias que nos rodean, porque las ciencias nos ayudan a comprender la palabra de Dios también, porque todas las ciencias el Señor las ha creado. Y termino con esto. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Momento de la actividad. Actividad número 1. Busca en tu Biblia y responde: ¿cuál es el principio de la sabiduría? Actividad número 2. Estos fueron misioneros que utilizaron sus estudios para la gloria de Dios. Elige uno de ellos y escribe una breve reseña de su vida. William Carey, Jean Elliott, David Livingstone, Juan Hudson Patton. Actividad número 3. ¿Cuál es la carrera que te gustaría estudiar y de qué manera crees que podrías glorificar a Dios a través de ella? Muy bien, chicos, hemos concluido con la enseñanza